Buenos días, República Dominicana. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Hoy es sábado, día 2 del octavo mes del año. Ya estamos a 2 de agosto en este año 2025 y aquí, a esta hora, como de costumbre, iniciamos nuestro recorrido a través de todo lo más importante que en materia noticiosa ha ocurrido en el país y en el mundo durante la semana que acaba de transcurrir. Esto es Reporte Especial con Rosendo Tavares, que se inicia inmediatamente en el plano internacional. Iniciamos en Estados Unidos con el presidente Donald Trump, que hizo definitivamente efectivo su anuncio de que aplicaría aranceles a todo el mundo. Estaba supuesto a ser ayer, día 1 de agosto, pero sin embargo se anunció el jueves 31 de julio. Aranceles desde un 10% hasta un 50%, dependiendo de si usted ha negociado o no con Estados Unidos. Vamos a ver un reporte sobre esta situación que, dicho sea de paso, ha convulsionado todos los mercados a nivel mundial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves un decreto que impone aranceles más altos a decenas de países para reestructurar el comercio mundial en beneficio de Estados Unidos. Las nuevas tarifas aduaneras entrarán en vigor dentro de 7 días. Estaba previsto que iniciaran el viernes 1 de agosto, pero el retraso es para que las aduanas se preparen. Las nuevas tarifas llegan hasta el 41%, como en el caso de Siria, pasando por un 40% de Laos y el 39% impuesto a Suiza. India se quedó con un 25% de aranceles. Trump le aumentó las tarifas hasta el 35%, salvo los productos protegidos por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TEMEC, del que forma parte junto con Estados Unidos y México. Trump acusa a Canadá de no haber hecho lo suficiente para frenar el flujo constante de fentanilo y otras drogas ilícitas, y ha tomado represalias contra Estados Unidos. Trump se mostró indulgente con México y concedió una prórroga de 90 días con el objetivo de firmar un acuerdo dentro de ese plazo o incluso más. México seguirá sujeto al 25% de aranceles, salvo los bienes incluidos en el TEMEC. Washington aumentó del 10 al 15% los recargos para Costa Rica, Bolivia y Ecuador y mantuvo intactos los previstos en abril para Venezuela del 15% y Nicaragua 18%. Brasil figura con un 10%, pero solo hasta el 6 de agosto, ya que Trump ha afirmado que añadirá un 40% por el juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y por las regulaciones contra las redes sociales. La Unión Europea, Japón y Corea del Sur estarán sujetos al 15%, como la mayor parte de los países. Bueno, a partir de ahora, entonces, efectivo al 7 de este mes, día 7 de este mes de agosto, la República Dominicana tendrá aranceles de un 10%, salvo que en una negociación que pueda ocurrir se pueda decidir otra cosa. Podrían bajar, pero también podrían subir los aranceles hacia nuestro país. Seguimos en Estados Unidos, el caso Jeffrey Epstein. El presidente Trump, por más que ha querido esquivarlo, no ha podido con eso. Estuvo esta semana en Europa visitando Escocia y allí la prensa europea solamente le habló casi de ese caso. En Estados Unidos, la familia de la joven Virginia Giuffre, esta fue la joven que Trump dijo que Jeffrey Epstein le robó, que era empleada de su complejo de Mar-a-Lago, y él dice que eso fue lo que detonó el distanciamiento entre ellos dos. Pues la familia de ella está reclamando y cuestiona hasta qué punto Trump estaba al tanto de las prácticas de Epstein para abusar sexualmente de menores. Él dice que se las robó de Mar-a-Lago. Ellos piden no indultar además a Ghislaine Maxwell, a quien califican de ser un monstruo que merece pudrirse en prisión. Esa era la cómplice de Jeffrey Epstein en todas sus andadas y que fue condenada a 20 años de prisión.
Frustrado con el escándalo que lo ha perseguido alrededor del mundo, el presidente Donald Trump reveló que terminó su amistad con el desaparecido pedófilo Jeffrey Epstein porque le robaba a trabajadoras jóvenes de su spa en Mar-a-Lago. Entre ellas, identificó por primera vez a Virginia Giuffre, una de las sobrevivientes más notorias de Epstein. He stole her. And by the way, she had no complaints about us, as you know, none whatsoever. En exclusiva con NBC días después de que Epstein se suicidara en prisión, Giuffre denunció que siendo una adolescente fue reclutada por Ghislaine Maxwell y servida como un plato de frutas, según sus palabras, a sus victimarios. Justice now is holding accountable the perpetrators that helped him and participated with him and encouraging more people to come forward. Giuffre murió por suicidio en abril, pero hoy otras sobrevivientes exigen junto a republicanos MAGA y a los demócratas la publicación total de los archivos del caso Epstein, luego de que la Casa Blanca retractara su promesa de darlos a conocer, lo que ha encendido todo tipo de teorías de conspiración. Ellos saben toda la información de todas las personas que pudieron haber participado con Epstein o que tomaron un vuelo con Epstein, pero aparentemente durante las dos administraciones de Biden y de Trump no decidieron acusar a nadie más. En tanto, un comité de la Cámara Baja que citó a declarar a Maxwell convicta cómplice de Epstein le negó garantías de que sus declaraciones no serían utilizadas en su contra. Seguimos en Estados Unidos, pero nos vamos a Nueva York. Allí recibió el último adiós, sobre todo por parte de sus colegas del Departamento de Policía de Nueva York, el oficial Didarut Islam. Este fue el policía asesinado por Shane Devon Tamura, ese señor que viajó por carretera más de 4.000 kilómetros desde Las Vegas, Nevada, hasta Nueva York para atacar allí la sede de la Liga Nacional de Fútbol de ese país. Mató a ese policía y mató a otras 3 personas, y luego se suicidó. Envuelto la bandera verde, blanca y azul del Departamento de la Policía, 6 policías cargaban el féretro de Didarul Islam sobre sus hombros, quien fue ascendido póstumamente a detective en esta triste despedida de un héroe entre miles de agentes uniformados que fueron testigos de cómo los cielos parecían abrirse en llanto por la enorme pérdida. Esto afecta al mundo entero porque la pérdida de un defensor del orden y la paz resuena por doquier, dijo el policía retirado de la policía de Nueva York. Durante la ceremonia en la mezquita en el Bronx, donde familiares, compañeros y dignatarios ofrecían elogios al servidor público de 36 años que entregó su vida para proteger a la ciudad, el alcalde Eric Adams destacó. We are here to show our support. Estamos todos aquí para mostrar apoyo a la familia y no estoy aquí como alcalde, estoy aquí como un padre y cuando visité al padre del agente Islam puedo entender que no hay nada más trágico que un padre tenga que enterrar a su propio hijo. El dolor es abrumador, dijo el alcalde. Al detective Didarul Islam le sobreviven su esposa embarazada y 2 hijos. Residentes del área que trabajaban cerca de la mezquita donde este jueves le rindieron tributo recordaban tiempos felices con su familia. Hoy crece el monumento improvisado que honra a las 4 víctimas del tiroteo en Manhattan y se realizó el funeral de la fallecida Julia Hyman. Mientras, la policía dice que aterradores videos de seguridad muestran los movimientos del sospechoso en el edificio y que aún después de ser baleado, un empleado de la Liga de Fútbol Americano llamó para alertar a sus colegas. Según las autoridades, Shane Tamura le compró el arma usada a su jefe del casino donde trabajaba en Las Vegas por $1,400. También dijeron que dejó en su apartamento medicamentos antipsicóticos, municiones y una nota suicida disculpándose con sus padres. Cuando los veo a los ojos solo veo decepción. Te quiero, mamá. Lo siento. Seguimos en Nueva York. Allí otra vez lluvias récords provocaron taponamientos, inundaciones, tanto en la ciudad de Nueva York como en ciudades vecinas del estado de New Jersey. El gobierno estatal ha declarado el estado de emergencia en múltiples condados, incluyendo el Bronx, Queens, Kings, Nassau, Suffolk, Westchester y otros. Esta decisión se toma como medida preventiva ante las condiciones climáticas adversas que podrían provocar serias afectaciones en zonas urbanas y rurales. El Servicio Meteorológico Nacional ha elevado el nivel de riesgo por inundaciones repentinas a una categoría moderada,
con hasta un 70% de probabilidad de ocurrencia. Se prevé que en las áreas más afectadas caigan hasta 5 pulgadas de lluvia, con una intensidad que podría superar las 2 pulgadas por hora. Las autoridades emitieron alertas de inundación para la ciudad de Nueva York, Long Island y el Valle del Hudson, vigentes hasta el viernes por la tarde. Estas advertencias incluyen posibles anegamientos en estaciones subterráneas, sótanos residenciales y tramos de carreteras vulnerables a acumulación de agua. Nos vamos a Washington. Allí Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, sigue desafiando al presidente de ese país, Donald Trump, que le presiona para que baje las tasas de interés. Pero Jerome Powell y la Reserva Federal entienden que todavía no es conveniente porque eso podría perjudicar la economía, sobre todo con el tema de la inflación. Bueno, pues decidieron otra vez dejar intactas las tasas de interés en 4.25 y en 4.50, lo que Donald Trump consideró que siguen siendo medidas desafortunadas. Sobre eso también el desempleo en Estados Unidos, el informe del desempleo para el pasado mes de julio, pues dice que Estados Unidos llegó al 4.2% del desempleo en julio, lo que indica un leve crecimiento y una creación de trabajo por debajo de las cifras que estaban pues estipuladas. La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo el miércoles sin cambios las tasas, desafiando una fuerte presión política del presidente Donald Trump para reducir los costos de endeudamiento. El presidente de la Fed, Jerome Powell, defendió la independencia de la institución. Lo que nos da a nosotros y a otros bancos centrales, lo que les da a ustedes, es la capacidad de tomar estas decisiones muy desafiantes de maneras que están enfocadas en los datos y en la perspectiva cambiante, el equilibrio de riesgos y todas las cosas de las que hablamos, y no en factores políticos. Y por eso los gobiernos de todo el mundo de economías avanzadas han optado por poner un poco de distancia entre el control político directo de esas decisiones y quienes las toman. La decisión de la Fed de mantener las tasas de interés en un rango entre 4,25% y 4,50% se produce en medio de una avalancha de datos divulgados esta semana, incluyendo una estimación preliminar que muestra que la economía más grande del mundo volvió a crecer en el segundo trimestre. El presidente Donald Trump ordenó este viernes 1 de agosto el despido de la comisaria de la Oficina de Estadísticas Laborales, Erica McIntyre, a la que acusa de manipular las cifras sobre nóminas después de que los datos mostraron que el crecimiento del empleo en Estados Unidos fue más débil de lo esperado el mes pasado. He ordenado a mi equipo que despida a esta persona designada políticamente por Biden inmediatamente, declaró Trump en su plataforma Truth Social. Cifras importantes como esta deben ser justas y precisas, no pueden manipularse con fines políticos, añadió el presidente republicano. McIntyre fue nominada por el expresidente Joe Biden para ocupar el cargo en 2023 y fue confirmada por el Senado estadounidense al año siguiente. Está difícil la cosa. Dicen que ese problema que hay con el desempleo tiene mucho que ver con las políticas migratorias del presidente, porque se está sacando a mucha gente de ese país que eran los que suplían esas posiciones de trabajo en su gran mayoría. Vámonos a Gaza. La guerra continúa. Israel sigue bombardeando, pero también, bueno, pues provocando una hambruna que ya el mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que es evidente, una hambruna en Gaza. Y a propósito de eso, países como Francia, Reino Unido, Canadá y Portugal han amenazado, si no hay un cambio, con apoyar la creación del Estado palestino durante la próxima reunión de la ONU en septiembre en Nueva York. Canadá y Malta anunciaron el miércoles que reconocerán formalmente al Estado de Palestina en septiembre. Se trata del mismo anuncio que hicieron Francia y el Reino Unido, que también dijeron que ofrecerían el reconocimiento formal en la Asamblea General de las Naciones Unidas ese mismo mes. Canada has long been committed to a two-state solution, an independent, viable and sovereign Palestinian state living side by side with the state of Israel in peace and security. La decisión de reconocer a Palestina como Estado se produce en medio de un renovado impulso en Europa para presionar a Israel
para que ponga fin a su devastadora guerra contra Gaza. El emisario de Donald Trump, Steve Witkoff, visitó el viernes sitios de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza, una organización apoyada por Estados Unidos e Israel, en momentos en que la ONU denuncia que las fuerzas israelíes han disparado contra cientos de palestinos que esperaban comida. Tras la visita, Witkoff dijo que el objetivo fue ayudar a elaborar un plan para entregar alimentos y ayuda médica a la población del enclave. El viaje coincide con un aumento de las presiones contra Israel frente a la crisis humanitaria y la actuación de sus tropas. La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en los territorios palestinos informó el viernes que más de 1.370 palestinos murieron en Gaza desde el 27 de mayo en entregas de ayuda, la mayoría a manos del ejército israelí. Según la delegación, más de 800 fallecieron cerca de las instalaciones de la Fundación Humanitaria de Gaza, que inició sus operaciones a finales de mayo. En Rusia, un potente terremoto de 8.8 grados, pues sacudió zonas de ese país, generando un tsunami que no fue del tamaño que se esperaba, pero que sí causó el desplazamiento de millones de personas, tanto en Rusia como en otras naciones bañadas por el Océano Pacífico. Las alertas de tsunami emitidas luego de un fuerte sismo de 8,8 de magnitud en Rusia se levantaron el miércoles a lo largo de la costa del Pacífico. Los temores de una catástrofe no se materializaron y uno a uno los países levantaron sus advertencias y comunicaron a millones de personas evacuadas de zonas costeras que podían regresar a sus hogares. Tras el terremoto que ocurrió el miércoles temprano en Rusia, se emitió una alerta de tsunami en el Pacífico, pasando por México, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Se pronosticaban marejadas ciclónicas de hasta 4 metros en algunas zonas del Pacífico. Perú cerró 65 de sus 121 puertos en el Pacífico. No hay nadie, muchos han ido y muchos seguro estarán ya en edificios, en zonas protegidas, ¿no? En Chile, las autoridades ordenaron la evacuación de 1.400.000 personas en las zonas costeras. Supimos ayer de la ocurrencia del terremoto y en el mismo hostal nos avisaron como de que iba a haber como esta salida y que esta era la zona segura. En la isla de Pascua, un territorio insular chileno a unos 3.500 kilómetros del continente y donde residen unas 7.000 personas, hubo olas de hasta 70 centímetros. Vamos a Canadá, que resultó ser uno de los países más castigados por los aranceles de Donald Trump. Originalmente estaba contemplado aplicarle un 25% a las exportaciones canadienses hacia Estados Unidos, pero Trump luego decidió subirlo a un 35%, eso en castigo a que supuestamente Canadá no hace nada para detener el flujo de fentanilo desde ese país hacia Estados Unidos, pero además, como castigo, por haber anunciado Canadá que se propone aprobar el Estado palestino en la ONU. El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo este viernes 1 de agosto que su gobierno está decepcionado por la decisión del presidente Donald Trump de aumentar al 35% los aranceles de Estados Unidos a su país. El gobierno canadiense está decepcionado por esta acción, dijo en un comunicado. En una orden ejecutiva, Trump elevó el impuesto a Canadá del 25 al 35%. Sin embargo, una amplia gama de productos cubiertos por un acuerdo de 2020 entre Estados Unidos, México y Canadá permanece exenta de los aranceles. La orden de Trump citó el fracaso de Canadá en cooperar para frenar la continua avalancha de fentanilo y otras drogas, así como su represalia contra sus medidas. Carney describió los esfuerzos de Ottawa para tomar medidas energéticas contra el fentanilo y aumentar la seguridad fronteriza. Canadá representa solo el 1%. La economía china tiene problemas, hay falta de personal, falta de trabajadores, la población está envejecida y las nuevas generaciones de chinos pues no quieren tener muchos hijos. Pues se ha implementado una nueva política en ese país, se dará subsidios familiares para impulsar la natalidad. El gobierno de Xi Jinping anunció que dará a las familias $500 al año por cada niño menor de 3 años que tengan en su seno. Subsidios para la crianza en China. Los padres pronto recibirán ayudas del gobierno central como apoyo para sus hijos pequeños.
3.600 yuanes, cerca de $500 al año por niño hasta los 3 años. Se espera que esta política beneficie a más de 20 millones de familias, siendo una buena noticia para quienes luchan con el aumento de los costos del cuidado infantil. Todo es muy caro, la educación, todos los aspectos de la crianza de un hijo. Comparados con nuestra generación, los costos definitivamente han aumentado exponencialmente. China es uno de los países más caros del mundo para criar un hijo, con un coste total mayor a $75.000 según un instituto de investigación chino. China ha pasado de ser la nación más poblada del mundo al segundo lugar, detrás de India. Su población ha disminuido durante 3 años consecutivos, con una reducción de casi 1,4 millones solo el año pasado. China necesita más chinitos. Dicen que la política es para apoyar a las familias porque se ha encarecido la vida, pero el propósito fundamental es incentivar el nacimiento de nuevos bebés en ese país. Los jóvenes chinos pues no quieren cargar con esa responsabilidad. Vamos a Colombia, en nuestra América del Sur. Allí ayer se esperaba que la jueza Sandra Heredia pues decidiera la pena que le aplicará al expresidente Álvaro Uribe, que fue declarado culpable de soborno en la semana pasada, una medida que incluso ha generado la protesta de Estados Unidos. La vida mía. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, pagará 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal. Según un documento del veredicto filtrado por la prensa y confirmado a la France Press por una fuente próxima al caso, el exmandatario de 73 años también será inhabilitado para ejercer cargos públicos durante más de 8 años. Uribe, que gobernó entre 2002 y 2010, fue hallado culpable el lunes de obstruir a la justicia para evitar que lo vincularan con escuadrones de ultraderecha que cometieron numerosos crímenes contra civiles durante el conflicto armado. La decisión judicial lo convirtió en el primer exmandatario colombiano condenado y privado de libertad. Seguimos con el tema de los aranceles de los Estados Unidos. En este caso tenemos a Brasil. Brasil ha sido castigado con un 50%, eso porque Donald Trump quiere que le retiren los cargos penales al expresidente Jair Bolsonaro. Brasil los mantiene y Trump dijo que entonces le aplica un 50% de impuestos. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva rechazó la imposición de los aranceles de Estados Unidos y calificó de inaceptable las sanciones contra el juez Alexandre de Moraes, el juez de la Suprema Corte que condenó a Jair Bolsonaro. Brasil cierra filas contra la ratificación de la nueva tasa arancelaria por parte de Estados Unidos, tras el anuncio de la Casa Blanca de imponer tarifas del 50% a los productos provenientes de la potencia sudamericana y de sancionar al juez Alexandre de Moraes, quien supervisa el juicio del expresidente Jair Bolsonaro por haber intentado dar presuntamente un golpe de Estado en 2022. El actual jefe de Estado brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, cuestionó la notificación de Washington. Uno de los pilares de la democracia y el respeto a los derechos humanos en Brasil es la independencia del Poder Judicial y cualquier intento de debilitarlo constituye una amenaza para el propio régimen democrático. La justicia no es negociable. Brasil mantiene su disposición a negociar los aspectos comerciales de su relación con Estados Unidos, pero no renunciará a los instrumentos de defensa del país contemplados en su legislación. Vamos a Venezuela. El gobierno de los Estados Unidos está ofreciendo hasta $25 millones de recompensa por información que conduzca al arresto del presidente de ese país, Nicolás Maduro, pero además dice el gobierno de los Estados Unidos, y lo dijo el secretario de Estado Marco Rubio, que Maduro no es presidente legítimo de Venezuela, que solo es el presidente del cartel de los soles, ese cartel del narcotráfico que tiene su origen allá en Venezuela. $25 millones. Esa es la cifra que la DEA, Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, ofrece por información que lleve al arresto o condena de Nicolás Maduro Moros. Este monto máximo fue anunciado oficialmente el 10 de enero pasado por el Departamento de Estado y reafirmado el 29 de julio de este año, mediante carteles divulgados por la DEA y la Embajada de Estados Unidos en Caracas.
Maduro ha sido acusado formalmente desde marzo del 2020 por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y uso de armas en asociación con el narcotráfico. Se le vincula al supuesto Cártel de los Soles, una estructura criminal dirigida por altos funcionarios del Estado venezolano que habría transportado cientos de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, en complicidad con grupos como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. El Cártel de los Soles fue designado oficialmente como organización terrorista global por la Oficina de Control de Activos Extranjeros el 25 de julio del 2025. Nos vamos a Centroamérica, El Salvador. Allí parece que ese país se encamina hacia la dictadura con apoyo popular. Presidente Nayib Bukele sigue concentrando poder. Es el presidente más popular según las encuestas de la América Latina. Gran parte de los salvadoreños le apoyan por haber de alguna manera eliminado en gran parte la delincuencia, la inseguridad en ese país, pero las cosas van tomando ya un nivel preocupante en ese país. Bukele acaba de reformar la Constitución para garantizarse la reelección presidencial indefinida, pero además ampliaron de 5 a 6 años el periodo presidencial y ahora en lugar de ganar en una primera vuelta con un 50%, pues decidió el Congreso salvadoreño que las elecciones se ganen por mayoría simple. Todo para favorecer al presidente Bukele. Con 3 votos en contra y con 57 votos a favor. El Congreso de El Salvador, dominado por el oficialismo, aprobó el jueves la reelección presidencial indefinida. De esta manera, el mandatario Nayib Bukele podrá continuar en el cargo. Además, el Parlamento acortó en 2 años el actual mandato presidencial para celebrar elecciones generales en marzo de 2027. En 2027, cuando se convoquen a elecciones generales, el pueblo salvadoreño va a decidir libremente el rumbo de este país, si quiere renovar el rumbo por el que vamos o si quiere cambiar completamente ese rumbo. Solo pueblo salva al pueblo, dice esa congresista salvadoreña, pero la verdad es que Nayib Bukele tiene a ese país atrapado completamente en sus manos, en todos los sectores institucionales de ese país. Vamos a terminar en Washington con el presidente Donald Trump. Recordemos que recientemente celebró un desfile militar para su cumpleaños allá en Washington, algo que no ocurría en Estados Unidos desde hace décadas, desde hace muchísimos años, pero ahora también ha anunciado la Casa Blanca que el presidente se propone construir un salón de baile, agregarle a la Casa Blanca ahora un anexo para un salón de baile que costará $200 millones y que por supuesto deberá inaugurarse con un baile entre el presidente y la primera dama Melania Trump. Su intención de construir un moderno salón de baile en la Casa Blanca, idea que según él ha sido deseada por presidentes anteriores durante 150 años. Esta falta de concreción se debió, en su opinión, a la falta de experiencia de sus antecesores. El mandatario afirmó que el salón se construirá rápidamente gracias a su experiencia en bienes raíces. Agregó que esta nueva adición armonizará con la majestuosidad de la Casa Blanca. Trump considera este proyecto divertido mientras aborda asuntos globales como economía y política internacional. Pese a su afirmación de que la obra será por cortesía suya, no se dieron detalles sobre el financiamiento. Tampoco se reveló el lugar exacto del salón, aunque se especula que podría ubicarse cerca del Jardín Sur, zona habitual de recepciones oficiales. Bueno, ahí está. Nos vamos a la pausa. Retornamos enseguida en el plano nacional. En la jornada legislativa del Senado de la República se aprobaron con modificaciones varias iniciativas de alto impacto para el fortalecimiento institucional del país. Entre las piezas aprobadas se destacan la Ley Orgánica que instituye el Código Penal de la República Dominicana, el proyecto que reforma el Código de Trabajo, la Ley Orgánica que crea el Ministerio de Justicia, la modificación a la Ley número 225-20 sobre gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos y la nueva Ley de Contrataciones Públicas.
indígenas, entre otras iniciativas. Asimismo, la Cámara Alta realizó un acto solemne en el Salón de la Asamblea Nacional, donde reconoció a destacadas personalidades del arte, la cultura, el deporte, la educación, la justicia, la comunicación y del ámbito social por sus valiosos aportes al país. Durante la semana, más de 15 comisiones permanentes, especiales y bicamerales del Senado trabajaron para avanzar en el estudio y análisis de diversas iniciativas legislativas, reafirmando el compromiso del Congreso Nacional con una agenda activa y de impacto para la ciudadanía. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido, Otro. Déjalo ahí, que otro lo recoja. Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude. Claro. Otro la paga. La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar. ¿Tú viste de la habitación 223? Para comerte mejor, dijo el lobo. ¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo. No se preocupe, yo la recojo. Pero creo que las cosas van mejorando. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. Hoy quiero hablarles no como presidente, sino como ciudadano, como padre, como hijo, como dominicano. Porque la transformación que estamos viviendo no es una promesa, es una convicción. Y cuando uno cree, uno actúa. Por eso iniciamos un cambio profundo en nuestra Policía Nacional, para que proteja con justicia, para que sirva con respeto, para que inspire confianza. No es un camino fácil, pero es el camino correcto. Y lo estamos recorriendo juntos, con pasos firmes, con decisiones reales, porque merecemos una policía que esté a la altura de su gente. Una policía que cuide sin miedo, que escuche sin prejuicios, que actúe con humanidad. Y eso ya comenzó. Pasa al siguiente nivel y cubre tu salud con Senasa. Si ya cumpliste 18 años y eres estudiante, tus padres o titulares solo deben enviar cédula, constancia de estudio y acta de nacimiento al WhatsApp 809-284-5399 y así de fácil estarás reafiliado. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, le habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente.
sin importar la distancia ni el tiempo. El cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La Cámara de Diputados realizó una de sus más intensas jornadas de trabajo de este año legislativo con la aprobación de 20 iniciativas de ley en 8 sesiones del Pleno y refrendó en primera lectura el proyecto de Código Penal, el cual fue leído íntegramente. Asimismo, luego de una consulta con los voceros de las diferentes bancadas, los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y el de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, solicitaron al presidente Luis Abinader la extensión de la legislatura hasta el 5 de agosto, con el propósito de escuchar a los diferentes sectores de la sociedad y mejorar algunos artículos del Código Penal. Además, refrendó en primera lectura el proyecto del Código Laboral y convirtió en ley el de contrataciones públicas, el del Distrito Nacional y los municipios, el de Agricultura Familiar, el que crea el Ministerio de Justicia, el que dispone el 23 de septiembre de cada año, Día Nacional del Pelotero, y otras 15 iniciativas. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Reporte Especial con Rosendo Tavares en este sábado, día 2 de agosto del año 2025. Iniciamos en el Congreso Nacional. Lo aprobó la Cámara de Diputados en una sección que terminó a las 3 de la mañana y luego el pasado jueves lo aprobó el Senado de la República. El Código Penal ha sido convertido en ley y ahora solo espera en el despacho, en el escritorio del presidente de la República, Luis Abinader, para su promulgación. El Código Penal con 26 votos favorables y 1 en contra. Por cuarta ocasión en las últimas 2 décadas, el Código Penal tocará las puertas del Palacio Nacional en busca de ser promulgado. Al señor presidente de la República, que el pueblo dominicano está deseoso de tener un Código Penal que promulgue esta pieza lo antes posible. Yo de hecho tengo críticas, igual que la tienen todos, igual que la estoy seguro la tiene hasta el propio presidente, igual que la puede tener incluso el presidente de la República cuando le llegue, que pudiera observarlo, espero que no. Previo a aprobar el nuevo código, varios senadores retiraron propuestas de nuevas modificaciones, lo cual facilitó convertir el proyecto en ley. Yo no puedo pensar en un código penal que se ajuste a mi medida, a mi criterio personal, sino a un criterio legal que ha sido bastante debatido en todos los escenarios. El pueblo dominicano merece el respeto de nosotros. Cada uno de nosotros es electo por una provincia que nos apoya con los votos de ellos para representarle en el Senado de la República. Ese código no es mío. La aprobación se produjo pese a fuertes críticas formuladas por el senador Antonio Taveras, quien fue el único legislador en votar en contra del proyecto. ¿Por qué no se sacó una comisión mixta entre senadores y diputados para discutir esta propuesta del Ministerio Público? Si finalmente es promulgado, el nuevo Código Penal entrará en vigencia 1 año después. El Congreso aprobó también recientemente el proyecto de ley que crea un Ministerio de Justicia en la República Dominicana, pero el presidente Luis Abinader lo devolvió al Congreso porque dice que hay que corregir algunos desajustes que contiene la ley.
Aprobada ley que crea el Ministerio de Justicia y ha solicitado ajustes en varios de sus artículos. Las observaciones del Poder Ejecutivo se dirigieron específicamente a los artículos 6, 9 y 22 de la propuesta de ley. Las enmiendas del Ejecutivo tienen el propósito de clarificar aspectos como la formulación de la política criminal del Estado y el alcance funcional del nuevo ministerio. Se recuerda que el Poder Ejecutivo también informó que observará la Ley de Residuos Sólidos recientemente aprobada por el Congreso Nacional. La realidad parece que ha comenzado a dificultar mucho las actividades gubernamentales. El presidente recientemente reconoció que hay faltantes, que hay problemas presupuestarios para atender todas las demandas del país, pero más específicamente esta semana el presidente Abinader, en la pasada semanal con la prensa, pues admitió el desaceleramiento económico y dice que la población lo está incluso sintiendo. Abinader manifestó que ese desaceleramiento se debe a gran parte de las circunstancias internacionales que han reflejado tras las nuevas políticas arancelarias interpuestas por la administración de Donald Trump en Estados Unidos. El mandatario indicó que el gobierno tiene como meta establecer el crecimiento económico en un 3.5%, el cual sería el doble del promedio de la región, a excepción de Guyana. Abinader definió la economía del país como un faro de luz internacional al destacar un doble crecimiento en la región y agregó que la inversión extranjera directa pasó de 2.500 millones en 2012 a 4.500 millones en 2024. Que a pesar de que hemos disminuido el crecimiento, y yo sé que la población lo está sintiendo, la disminución del crecimiento económico, porque de crecer a un 5, bajar a 2.7, un 3, lo que tenemos acumulado, pues se siente. Pero esto responde, señores, a las circunstancias internacionales que se han reflejado debido a las nuevas políticas del gobierno norteamericano en relación con las tasas, que todavía hay bastante incertidumbre internacional y en todo el mundo las tasas de crecimiento, como ustedes saben, han disminuido. De todas maneras, nuestra proyección es 3.5 y esperamos en este nuevo semestre nosotros poder impulsarlo para llegar a ese 3.5, que sería, de lograrlo, el doble del promedio de la región. La base aérea de San Isidro, sobre todo la pista de la base aérea de San Isidro, será ampliada, será modernizada. Allí se presentó tanto el IDAC, el Instituto de Aviación Civil, como el Departamento Aeroportuario, presentaron con la presencia en la base de San Isidro del presidente Luis Abinader el proyecto de modernización de la base aérea de San Isidro, que cuando se termine esos trabajos, pues podrá ser utilizada como un aeropuerto alterno para cualquier emergencia que se pueda presentar. El presidente Luis Abinader realizó un recorrido en la base aérea de San Isidro que inició con la exposición de piezas de ensamblaje de las aeronaves criollas TP-75 Dulus, desarrolladas por la Fuerza Aérea Dominicana, hasta el despegue de 5 nuevos aviones que ya están listos para su funcionamiento. Aprovechamos también, como ustedes vieron, para ver el ensamblaje de los Dulus, que es un avance tecnológico de la República Dominicana y de los técnicos de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Este proyecto ha sido, gracias a esa alianza, ha permitido desarrollar una cadena de producción nacional con supervisión técnica internacional, controles de calidad militar y una visión regional. La República Dominicana se proyecta como polo de ensamblaje y exportación de aeronaves ligeras para el Caribe y América Latina. Actualmente estamos desarrollando el TP-75 turbohélice con mayor velocidad y el combustible es el Jet A1, el que utilizan los supertucanos, nuestros helicópteros, nuestros URO. El R-75 Vigilante ISR, equipado con sensores electro-ópticos o FLIR, cámaras de reconocimiento en tiempo real.
Durante este recorrido, el primer mandatario aseguró que estos trabajos de renovación y desarrollo aeronáutico forman parte de un plan integral de seguridad aérea. Esto es parte de todo el plan integral del gobierno en temas de seguridad, tanto de seguridad aérea, y especialmente estamos hablando del tema de los turistas, y en el caso de los dulos, pues nos ayudan en la supervisión en la frontera y también en otras áreas también para el combate al narcotráfico. Todos los días 2 dulos hacen supervisión en la frontera. En cuanto a la renovación de la pista de aterrizaje, el Ejecutivo aseguró que tras los trabajos de ampliación, esta se convertirá en un aeropuerto alterno para emergencias. Todo este reforzamiento de tecnología pues ayuda a la seguridad aérea y principalmente en este caso, además de fortalecer a la Fuerza Aérea Dominicana con un aeropuerto verdaderamente ya completo, como no lo tenía antes, es un aeropuerto alterno que le da seguridad y nos eleva también en la categoría del Aeropuerto Internacional de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez. Vamos a hablar ahora de turismo, la zona colonial. Allí avanzan los trabajos para la modernización de la zona colonial, reacondicionamiento de la zona colonial. David Collado, el ministro de Turismo, pues encabezó un acto, eso fue el pasado miércoles, en donde dejó abierta la calle Las Mercedes en la zona colonial, pero además reinauguró las renovaciones que se han hecho al importantísimo Parque Duarte en esa zona de la ciudad capital. Las obras forman parte del Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano Ciudad Colonial que ejecuta el Ministerio de Turismo y el Banco Interamericano de Desarrollo con una inversión que sobrepasa los $90 millones. El ministro de Turismo, David Collado, destacó el valor histórico del rescate del emblemático Parque Duarte. Todo proceso de transformación conlleva sacrificios. Y yo quiero decirles hoy a ustedes, así como lo hice como alcalde de la ciudad durante 4 años, que trabajé con amor, con transparencia y sensibilidad, de que yo no los voy a engañar y de que nosotros vamos a pasar por esta etapa difícil, que la vamos a agilizar, pero que lo que está sucediendo en Ciudad Colonial es histórico. Entre los trabajos de reacondicionamiento de este parque se incluyó iluminación, nuevo paisajismo, siembra de nuevos árboles, pavimento con adoquines permeables y diseñado con accesibilidad universal. Vamos a una nueva pausa comercial, retornamos enseguida. Bueno, ahí está, nos vamos a la pausa, retornamos enseguida en el plano nacional. En la jornada legislativa del Senado de la República se aprobaron con modificaciones varias iniciativas de alto impacto para el fortalecimiento institucional del país. Entre las piezas aprobadas se destacan la ley orgánica que instituye el Código Penal de la República Dominicana, el proyecto que reforma el Código de Trabajo, la ley orgánica que crea el Ministerio de Justicia, la modificación a la ley número 225-20 sobre gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos y la nueva ley de contrataciones públicas, entre otras iniciativas. Asimismo, la Cámara Alta realizó un acto solemne en el Salón de la Asamblea Nacional, donde reconoció a destacadas personalidades del arte, la cultura, el deporte, la educación, la justicia, la comunicación y del ámbito social por sus valiosos aportes al país. Durante la semana, más de 15 comisiones permanentes, especiales y bicamerales del Senado trabajaron para avanzar en el estudio y análisis de diversas iniciativas legislativas, reafirmando el compromiso del Congreso Nacional con una agenda activa y de impacto para la ciudadanía. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido, Otro. Déjalo ahí, que otro lo recoja. Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude. Claro. Otro la paga. La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar.
la habitación 223. Para comerte mejor, dijo el lobo. ¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo. No se preocupe, yo la recojo. Pero creo que las cosas van mejorando. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. Pasa al siguiente nivel y cubre tu salud con Senasa. Si ya cumpliste 18 años y eres estudiante, tus padres o titular solo deben enviar cédula, constancia de estudio y acta de nacimiento al WhatsApp 809-284-5399 y así de fácil estarás reafiliado. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Gracias por continuar con nosotros. La Junta Central Electoral reiteró esta semana que el cambio de cédula está pautado para iniciar en octubre o noviembre del presente año. Esto lo informó el presidente del organismo, Román Jaques Liranzo, durante un acto en el que se presentó el Observatorio del Sistema Nacional del Registro Civil, una plataforma digital que contiene estadísticas vitales como nacimiento, divorcio, matrimonio, defunciones y otras alternativas. Cantidad de nacimientos registrados, número de defunciones, divorcios y otros datos del registro civil podrán ser consultados en línea a través del Observatorio del Sistema Nacional de Registro Civil, creado por la Junta Central Electoral para garantizar el acceso a las informaciones públicas y el diseño de políticas gubernamentales. Esto permitirá a los comunicadores, investigadores, organizaciones de la sociedad civil, entidades gubernamentales, partidos, agrupaciones y movimientos políticos, en fin, a la ciudadanía en general aquí y en cualquier parte del mundo, acceder a datos actualizados y estadísticas de los actos del Estado Civil de República Dominicana. A su vez, facilitará la rendición de cuentas
por parte de la Junta Central Electoral. Según explicó el director de informática de la Junta, el portal que permitirá consultar los datos del registro civil será actualizado semanalmente con informaciones nuevas. Por otro lado, el presidente de la Junta, Román Jaques Liranzo, informó que el próximo 7 de agosto se conocerá cuál será el consorcio de empresas que ofrece la mejor oferta técnica y económica para el proceso de renovación de la cédula. A partir de ahí, si es adjudicatario, consorcio correspondiente que tenga la oferta técnica y económica mejor, entonces en ese sentido se suscribirá el contrato y ya estaremos en condiciones de trabajar en planes pilotos y preliminares de la nueva cédula. Ante el cumplimiento del calendario definido, el funcionario prevé que los planes pilotos de renovación de la cédula inicien entre los meses de octubre y noviembre. La tragedia se produjo cerca del mediodía del viernes, cuando 5 ciudadanos a bordo de motocicletas fueron impactados por un camión en el cruce del kilómetro 5 de la autopista 6 de noviembre, justo frente a una estación de GLP. El camión perdió el control, ellos estaban parados ahí para cruzar y se lo llevó lo que estaban. 4 de las 5 personas impactadas fallecieron, al igual que el conductor del camión, según versiones suministradas por autoridades de tránsito que no informaron los nombres de las víctimas mortales. Ciudadanos consultados aseguran que los accidentes en este tramo vial son frecuentes. Lo primero es que hay que hacer un peatonal que manda aquí. Peatonal. Mientras no haya un peatonal, porque es que en ese cruce y en aquel. Eso es muy común. Ahí en ese cruce, porque lamentablemente van a perder muchas vidas humanas ahí. ¿No es la primera vez que pasa algo parecido? No es la primera vez, eso es variado, ahí en el cruce de ahí de la bomba. A cada rato hay accidente ahí. Autoridades de la DGCET indicaron además que un sexto implicado en el accidente, identificado como Amado Rosado, de 58 años, fue trasladado al Hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal. Varias horas después del evento vial en la zona quedaban evidencias palpables de la tragedia, incluidas las motocicletas afectadas, calzados de las víctimas mortales, así como la barrera metálica de seguridad que quedó deformada como consecuencia del impacto del vehículo pesado. Vamos a terminar en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Allí se le dictaron 3 meses de prisión preventiva al joven Jean Andrés Pumarol, el que ejecutó los violentos acontecimientos en un edificio del ensanche Naco, donde mató a una señora, hirió a otra cantidad de vecinos. Bueno, pues le han sido dictados 3 meses de prisión preventiva para cumplirlos en la cárcel de Anamuya, en Higüey, donde funciona un pabellón para personas con problemas mentales. El imputado Jean Andrés Pumarol Fernández deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya, ubicado en Higüey, provincia La Altagracia. La decisión la tomó por lo siguiente. Primero, los presupuestos que entregaron todos fueron presupuestos en fotocopia y era un recetario médico. Segundo, los presupuestos en sí eran contradictorios, es decir, los mismos médicos de él establecían fechas que no se correspondían con los argumentos. Por su parte, el abogado de la defensa aseguró que se entregaron al tribunal todos los informes médicos, los cuales certifican que su cliente ha sido diagnosticado con esquizofrenia desde el 2017. Fue la propia fiscalía que pidió que se le enviara a la cárcel allá en Higüey, en Anamuya, en virtud de que ahí hay un pabellón psiquiátrico. Entonces el juez acoge el pedimento de prisión, lo envía a ese centro psiquiátrico en la cárcel, dígase ahí a ese pabellón, es decir que de una manera u otra reconoce que existe un diagnóstico médico en cuanto a lo que es la salud mental del imputado. Pumarol Fernández está acusado de matar a Yolanda Handal, de 70 años de edad, durante un violento incidente ocurrido el pasado miércoles en un residencial del sector Ensanche Naco, en el Distrito Nacional. Con esa información que consternó al país esta semana, terminamos por el día de hoy.